¡Feliz Navidad! Casi. Ya me compraron el regalo. Hay un montón de espacio debajo de ese árbol y no hay nada. No hay nada. Así que usted tiene tiempo, tiene 2 semanas todavía. Es broma, más o menos. Todos queremos regalos, ¿no es cierto? En Navidad. Todos estamos esperando algo, de alguna manera. Es la época del año donde queremos no solamente dar, pero también recibir. ¿Por qué no? Mis hijos ya están pensando, ¿qué vamos a tener debajo del árbol? Posiblemente ustedes también están pensando, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a recibir debajo del árbol? La cosa es que este es el tiempo de dar. Nos dan regalos, damos regalos. Este es el asunto. ¿A usted le han regalado algo que usted no necesita para nada? ¿A usted le han regalado alguna vez algo que a usted no le gusta? Para nada. Y entonces viene, lo abrimos, estamos reunidos todos al calor del hogar del árbol y todo el mundo está abriendo sus regalos. ¡Ay, qué bonito lo que me tocó! ¡Ay, qué lindo! Y nos toca a nosotros y lo abrimos y decimos, ¡ay, qué lindo! Y no sabemos si reír o llorar. ¡Ay, qué bonito! Gracias. 3 semanas después, la persona que nos lo dio nos pregunta, ¿y dónde está? ¿No te has puesto la camisa? ¿Dónde está el cuadro que te regalé para poner en la sala? Y es difícil decirles dónde lo pusimos, ¿no es cierto? Porque está en la esquina más oscura del garaje, donde nadie lo pueda ver, ni siquiera los ratones que se meten al garaje, porque no nos gustó el regalo. Ahora, lo que hagamos con ese regalo no depende de quién nos dio el regalo, depende de nosotros. Es una decisión propia de hacer algo con lo que nos dan. Una vez más, lo podemos poner en el rincón más oscuro o lo podemos usar. Yo con vergüenza puedo decir que todavía he encontrado regalos que me han dado que no los he usado. Porque hay un asunto de prioridad, porque hay un asunto de interés, porque hay un asunto de gusto también. Esta Navidad vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de cómo usar uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros. No hay nadie aquí que no haya recibido ese regalo de parte de Dios. Y es la gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es lo que Dios nos da cuando nosotros no merecíamos nada. No hay nada más difícil que intentar regalarle algo a alguien que cree merecer el regalo. ¿Me están siguiendo? Es la persona que tiene una expectativa. Me van a regalar el Tesla esta Navidad. Yo lo sé, me van a regalar el Tesla y llegan con un bocho. Y ahí es donde la expectativa que yo tengo va a funcionar o no para lo que voy a hacer con ese regalo. Gracia es recibir lo que no merecemos. Aún sin merecer la salvación, Dios nos la dio. Generalmente recibimos gracia como si fuera un favor de Dios. Algo a lo que nosotros estamos acostumbrados y que no necesariamente tenemos que recibir o que hacer algo al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos tan acostumbrados a escuchar desde adelante en la iglesia, a escuchar en los sermones que oímos en YouTube o en la radio, donde sea. Estamos tan acostumbrados a decir que Dios nos salvó por gracia, que muchas veces lo tomamos muy a la ligera. Y no entendemos qué tenemos que hacer con esa gracia. ¿Cómo podemos ponerla en práctica? Algunas veces ponemos esa gracia en el closet, en la esquina más oscura, porque pensamos que nosotros no la necesitamos. Y no sé si ese es su caso en esta Navidad.
Pero en estos sermones de Navidad queremos tocar esta idea, la idea de recibir la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, la salvación de Dios, el perdón de nuestros pecados, la aceptación en la familia de Dios, recibir todo eso, pero ¿qué voy a hacer con ella? ¿La voy a poner en el closet o la voy a usar para algo? Pablo lo dice muy claramente en Efesios capítulo 2, dice: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Es solamente darle nuestra adhesión a Jesús. Dice, esto no es de ustedes, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y después dice algo interesante. Y esto va a ser importante para poder entender lo que vamos a hablar más adelante. Pablo dice, no por obras, para que nadie se jacte. No es por algo que usted hizo, no es por algo que usted va a hacer, no es por algo que usted está haciendo en este momento que Dios le da su gracia. Dios no nos da su gracia por algo que nosotros hicimos, porque eso querría decir que merecemos la gracia de Dios, pero no la merecemos. Entonces Pablo dice esto, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y entonces le da vuelta a la tortilla. Dice, usted no tiene que hacer nada para ganarse la gracia de Dios. Al contrario, si usted se gana la gracia de Dios, usted hace algo como resultado. Y es diferente. Eso entonces nos va a llevar a evaluar nuestra vida constantemente. Porque la gracia de Dios, dice la Biblia, que se renueva día con día. La misericordia de Dios se renueva día con día. Y entonces quiere decir que cada día que yo me levanto tengo que saber qué voy a hacer con la gracia que hoy me dio Dios en mi vida. Nos vamos a acercar a la historia de la Navidad, a los personajes de la historia y a entender hoy, casualmente, cómo esta gracia es vivida a pesar del miedo, a pesar del temor. Porque cuando el temor se convierte en el enfoque de nuestra vida, se nos olvida la gracia, se nos olvida todo. Cuando tenemos miedo, no hay nada que pensar, solo actuamos por instinto. Estos casos de la historia navideña que vamos a hablar hoy casualmente, nos van a decir que podemos tener temor y aún así actuar en gracia, de parte de la gracia de Dios. ¿Están listos? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a hablar de la historia de la Navidad. Capítulo 1 de Lucas. Lucas es el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, si usted no lo ubica bien. Mateo, Marcos y luego Lucas. Capítulo 1. ¿Trajeron Biblia? Qué bueno, qué bueno. En tiempos de Herodes, dice, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Y nos está diciendo esto, miembro de un grupo, porque es importante. Escuche. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Quiere decir que eran de la misma tribu en Israel. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, ¿recuerdan cuál era el grupo? El grupo de Abías, lo dijo al principio. Estaban puestos en grupos para que vinieran al templo a servir. Por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. ¡Qué bien! Así como usted hoy en la mañana estaba orando, ¿verdad? Solo un amén, 2 amenes. Los demás no estaban orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó
¿Y qué dice después? Y el temor se apoderó de él. ¿Se imagina ver un ángel de repente? Algunos de nosotros hoy tenemos el ver el ángel, ¡ay, qué bonito! Y lo pensamos bien romántico. Y el ángel y con las alas y el cabello de oro y el pelo chino. Sin embargo, Zacarías se llenó de temor. Pobre ángel, seguro era bien feo. No sé. El ángel le dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo. ¿Cuándo es que le dicen a uno que no tenga miedo? Cuando uno tiene miedo. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Este es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el hombre que va a abrir el camino para que Jesús pueda empezar su ministerio. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo, aún antes de su nacimiento, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, usted se dio cuenta de lo que está diciendo el ángel, puras cosas positivas. Vas a tener un hijo, va a ser un gran hombre, le va a preparar el camino al Señor para que mande al Mesías. O sea, un montón de... ¿A reconciliar a los padres con los hijos, a los desobedientes que se hagan obedientes, a los feos que se hagan bonitos. O sea, dice todas las cosas correctas. Recuerden algo, Zacarías es un sacerdote. Es lo que corresponde, digamos, a un pastor hoy. Zacarías conoce de la palabra de Dios. Zacarías confía en Dios. ¿Qué dijo el texto antes? Que Zacarías y su esposa eran gente recta, que amaban a Dios, hacían todas las cosas bien. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Versículo 18. ¿Cómo podría estar seguro de esto? Voy a hacer la traducción Rey Asofeifa de la Biblia. Lo que estaba preguntando Zacarías era, en buen español, en buen latino, nah, ¿cómo va a ser? ¿A poco? Esa es la idea. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Él no vino a decirle que le iban a hacer un hijo que iba a ser un maleante. Él vino a darle buenas noticias. He sido enviado para hablar contigo y darte buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Ok, tenemos la primera persona, Zacarías. Zacarías recibió una promesa. Escribe en sus boletines, ya estamos escribiendo. Zacarías recibió una promesa. Están juntos, pero no me escriba lo segundo todavía. ¿Está bien? Zacarías recibió una promesa. Cuando recibimos una promesa es por pura gracia, y más una promesa buena. Porque algunas veces no nos hemos ganado esa gracia, no nos hemos ganado esa oportunidad. Alguien dijo que las promesas de Dios tienen que ser demandadas. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Porque si es promesa de Dios, yo sé que se va a cumplir. Yo no tengo que pedirle a Dios, que recordarle a Dios sus promesas. Él ya la hizo. Y si la palabra de Dios es verdad, su promesa es verdad. A veces pensamos en las promesas de Dios solamente como cosas que nos van a agradar a nosotros. Es más, cosas que vamos a creer inmediatamente. Zacarías nos recuerda que eso no es cierto, porque desafortunadamente él no creyó en la promesa de la gracia de Dios que le estaba siendo dada. Y eso lo hizo perder la voz. No pudo hablar.
¿No es cierto que cuando tenemos miedo muchas veces perdemos la voz? Usted ha perdido su voz, no sabe qué decir cuando tiene miedo, cuando está en una situación difícil y no podemos hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera podemos dar a conocer o comunicar lo que nos está pasando a nosotros. Mucho menos vamos a poder comunicar lo que Dios nos ha dicho. Algunos de nosotros perdemos la voz porque no declaramos lo que hemos oído de Dios. Y es por eso, número 2, no podemos hablar de lo que no creemos. Zacarías no creyó. ¿Cómo iba a hablar? ¿Para qué le voy a dar voz a este hombre que no creyó en lo que yo le dije que iba a ser cierto en su vida? Es lo que Dios está diciendo. Nos recuerda el valor de la comunicación. Déjeme preguntarle esto. ¿Cómo es que Dios le va a confiar algo a usted si usted no lo cree completamente? ¿Cómo le va a confiar Dios algo para que usted comunique al mundo si usted no lo cree completamente? Porque algunos de nosotros queremos hablar de Dios, pero todavía no creemos que su gracia pueda alcanzarnos completamente. ¿Me estoy comunicando? Algunos de nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque no creemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuál fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? No estoy tratando de culparlo, no estoy tratando de poner culpa en su vida, estoy tratando de que nos demos cuenta de cómo se ve esto en nuestras propias vidas. ¿Cuál fue la última vez que usted compartió con alguien la esperanza de la Navidad, la esperanza del Mesías, la esperanza de Cristo hecho hombre? Oigan lo que dijo Zacarías cuando recibió su voz una vez más. La historia sigue así, no la voy a leer toda. Entonces nace el niño, nace Juan, y le preguntan a la mamá, ¿cómo le vamos a poner? Le vamos a poner Zacarías, porque esa era la costumbre. Y le dice la mamá, no, se va a llamar Juan. Le dice, ¿cuál Juan? Ni que 8 cuartos. Le vamos a preguntar al papá, aunque no hable. Y le preguntan a Zacarías. Zacarías agarra una tabla y escribe, le vamos a poner Juan. Es ahí donde habla. Porque se da, o más bien declara, no con su voz, pero declara con su corazón que está creyendo en la promesa de Dios. Y entonces oiga lo que dice Zacarías después de haber recibido su voz de nuevo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos dio un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado, por medio de sus santos profetas. Y después, hablándole al bebé, dice, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, darás a conocer a su pueblo su salvación, darás a conocer a su pueblo su salvación. Usted no puede hablar de Dios si usted no lo conoce. Usted va a estar mudo delante del mundo si la gracia de Dios no lo ha convencido de lo que usted era, de lo que usted es y de lo que usted puede hacer. La gracia de Dios no puede ser efectiva en su vida. Y en su voz eso se manifiesta. Cuando solo escogemos las promesas de Dios que queremos creer, ahí sí le creemos. Hoy, Señor, yo quiero ser bonito, rico y famoso. Y nos encantan ese tipo de promesas. Por eso estamos tan atraídos a ese tipo de promesas. Por eso estamos tan atraídos a ese tipo de predicación. Porque queremos que Dios nos haga ricos y famosos y bonitos. Si alguien se obsesiona solamente con un tema de las promesas de Dios, está perdiendo completamente la idea de la gracia de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios que usted comparte más con otras personas? ¿Cuál es la promesa de Dios que lo hace usted hablar con otras personas? Que lo hace querer compartir con otras personas. Juan dice esto en Tito capítulo 1 versículos 2 y 3 dice, Dios que no miente prometió una vida eterna desde la eternidad. Y ahora en el tiempo prefijado ha hecho pública su palabra, confiándome a mí, dice Pablo, la misión de proclamarla según el mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir esto?
Dios prometió algo eternamente para nosotros. Prometió vida eterna. ¿Usted está proclamando eso o no? Y esa es la noticia, la buena noticia de gracia que hemos recibido y que tenemos la oportunidad de compartir. Esto le pasó a Zacarías. Vamos a ver qué le pasó a otra persona. Versículo 26, capítulo 1 de Lucas. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel, otra vez, al ángel feo, parece, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Se perturbó. Una vez más, recuerden qué le pasó a Zacarías. Tuvo miedo, se sobrecogió de temor. María, la misma cosa. ¿Qué le dice el ángel en el versículo 30? No tengas miedo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Dios te miró con gracia. Dios te está dando su gracia. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y oiga lo que pregunta María. ¿Qué fue lo que preguntó Zacarías? ¿A poco? María dice: ¿cómo podrá suceder esto? Una pregunta muy parecida. ¿Cómo podrá suceder esto? La diferencia es que Zacarías no creyó que iba a funcionar. María está preguntando: ¿cómo es que eso va a funcionar? Yo sé que es cierto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo podrá suceder esto si soy virgen? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo. Sucede que eran primas, Elizabeth y María. La que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y esto contesta María: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo lo que has dicho. Segunda persona, entonces. A pesar del temor, María recibió una tarea. Ella tiene una tarea que cumplir. Ya casi va a aparecer en la pantalla. María recibió una misión. Era una misión de fe. Era una misión que no se veía. Era imposible para ella entender qué era. Por eso es una misión de fe. Porque un embarazo es tan espiritual como lo es un pesebre en la Biblia. La importancia de la tarea no está necesariamente en quien la recibe. La importancia de la tarea está en quien la da. Y Dios le da esta tarea a María. Esta es la pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué Dios escogería a una chica adolescente de unos 17 años, tal vez 16 años, para tan grande labor? Para traer al Hijo de Dios al mundo. ¿Por qué Dios escogería a alguien tan poco capacitada, si podríamos decirlo? Porque el medio a través del cual se cumple la tarea también es importante. Y María era importante para Dios de alguna manera. Y esto es lo que me llama la atención en esta parte. Dios busca gente dispuesta a pesar de lo imposible. María no necesariamente estaba capacitada a los ojos del mundo para ser la mamá de Jesús, pero estaba dispuesta. Al no creer que Dios puede hacer algo con la gracia que nos da, tampoco vamos a creer que Él puede hacer algo con esa gracia. ¿Qué quiero decir con esto?
Voy a volver a lo que dice al principio, gente. Algunos de nosotros no entendemos todavía todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El rescate que Él ha hecho de nuestra vida, del infierno, de la maldad, del temor, de la muerte. No nos damos cuenta de eso todavía, entonces no somos capaces de decirlo. Por ende, no estamos capacitados, más bien, esa no es la palabra que quiero usar, no estamos dispuestos para estar capacitados para que Dios haga algo con nosotros. Dice Pablo en Filipenses 2. Así que, queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce el querer como el hacer. Hay algo que se mueve en nosotros a la hora de recibir la gracia de Dios, que nos hace actuar, hacer algo. Pero si no estamos dispuestos, no podemos lograrlo. ¿Qué significa estar dispuesto? ¿O qué significa? ¿Qué significa estar dispuesto? No significa estar preparado. Algunos de nosotros pensamos que estamos muy preparados para muchas cosas, especialmente los hombres. Creemos que podemos hacerlo todo y queremos responder todas las preguntas porque sabemos todo acerca de construcción, electricidad, matar cucarachas. Sabemos todo. Y algunos de nosotros estamos muy dispuestos a actuar para algunas circunstancias porque creemos que tenemos la preparación completa. Pero estar dispuesto en términos bíblicos no significa eso. Porque si la gracia solo se le da a la gente preparada, usted y yo no estaríamos aquí hoy. No significa estar dispuesto, no significa tener un rango espiritual mayor al de otra persona. Una vez más, ahí caemos en el espacio donde pensamos que Dios tiene que darnos gracia porque somos muy buenos, porque oramos suficiente, porque doy en la iglesia, porque sirvo, porque tengo un título dentro de la congregación. Algunos de nosotros todavía pensamos, Dios le habla más al pastor que a mí. Y es por eso, no me tomes esto mal, pero es por eso que muchas veces usted me llama por teléfono y me dice, pastor, necesito que venga a orar por mí. Y yo en mi mente estoy pensando, ¿y usted por qué no ora por usted mismo? En mí no hay nada especial. O sea, yo no tengo un teléfono rojo en mi oficina que dice, Dios, para que Él me escuche más directamente. No hay nada en mí más especial que en cualquiera de ustedes. Por eso se llama gracia, porque no la merecemos. ¿Qué significa estar dispuesto? Es dejarse guiar por Dios. Es estar dispuesto a que Dios haga conmigo lo que Él quiere. Me encanta la oración de María. Aquí está tu sierva, haz conmigo lo que te plazca. Uy, se parece mucho a la oración de Jesús, su hijo, cuando está en el jardín del Edén. Ya lo mandé al principio de la historia. Se me quedó el mensaje de David de la semana pasada. Bien, yo me acuerdo. Cuando estaba en Getsemaní, esperando su muerte, Jesús le dice, aquí estoy dispuesto, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es conocer mis limitaciones, es saber que no soy digno. Eso, gente, nos ayuda a entender quién es Dios y quién soy yo. Y nos pone en perspectiva el lugar donde estamos parados. Dios me da una tarea, yo la hago. El problema es que no creemos que Dios nos da una tarea diariamente. A veces nos levantamos y nos sentimos como que hoy Dios no me habló. Entonces no tengo que hacer nada por Dios. Y está bien, voy a vivir para mí. Entonces me voy, hago ejercicio, como tacos, trabajo, manejo, llevo a los niños a la escuela, vuelvo a casa, veo televisión, me acuesto y la vida sigue igual. Y no hay problema. ¿Qué disposición hay en una vida así? Si usted no ha escuchado de Dios hoy,
no es porque Dios no ha hablado. Si usted no ha escuchado de Dios hoy, es posiblemente porque usted no ha escuchado. Porque no ha estado dispuesto. Cuando no estamos pendientes de lo que Dios quiere, estamos más pendientes de lo que alguien más quiere. Y generalmente ese alguien más somos nosotros mismos. Cuando venga el Espíritu Santo, dice Hechos 1:9, ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Ustedes van a hacer algo con esta gracia. Van a estar dispuestos cuando reciban ese poder. ¿Está usted dispuesto como María? Tercer personaje. Vamos a ir a Mateo. Vamos a cambiarnos de libro, solo por un ratito. Es la misma historia, solo que nos va a contar otro aspecto. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículos 18 al 25. Y entonces nos cuenta una parte diferente. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo. ¿Era un hombre qué? Perfecto. No quería exponerla a vergüenza pública. Decidió romper en secreto el compromiso. Nosotros no entendemos eso porque no estamos en esa cultura. Y decimos, pero este desgraciado se va a ir y la va a dejar sola, madre soltera. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo? ¿Qué caradura? No, la idea es esta. Al saber que ella estaba embarazada antes de aún estar comprometidos, posiblemente el pueblo iba a pensar que que el hijo no era de José, que ella venía embarazada al matrimonio. Y por eso José pensó, mejor la dejo y así la gente no va a hablar para que digan, ve, se quería casar con José por puro interés. Es más o menos la idea. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, irse, bueno, hombre, a los hombres nos encanta huir. Nos encanta huir. O sea, la esposa está enojada, me retiro. Y está ahí en la esquina. Hasta que se acuesta la esposa y llegamos allá. Que nadie se dé cuenta. Se ríen porque saben, ¿verdad? O hacemos que estamos enojados. No, estoy muy enojado, me voy a ir a caminar. Y sale con el perro como por 6 horas. Nos encanta hacer eso a los hombres. José era un buen hombre. Un buen hombre de la especie, estoy hablando, no necesariamente un buen hombre. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. ¿Qué le dijo? No temas. Porque ese es el gran temor, que la sociedad nos juzgue. Que la sociedad nos diga estamos haciendo lo malo bien. Que la sociedad nos ponga en un molde y nos diga quiénes tenemos que ser. Eso nos da un temor terrible. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted no sabe, el nombre Jesús significa salvación. Y por eso dice, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Y aquí viene otro nombre y dice uno, oye, pero ¿cuántos nombres va a tener Jesús? Emanuel significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué hizo José? Se despertó para ver un partido de fútbol. No. ¿Se despertó para ir a cocinar elotes? No. Se despertó para hacer lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y no tuvieron relaciones conyugales hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. A pesar del temor, José recibió una orden. José recibió una orden, así como nosotros. La Biblia está llena de mandamientos. Así de llena de promesas, también está llena de mandamientos.
Pero ¿a quién le gusta recibir órdenes en este tiempo? ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer? Hombres, ¿a usted le gusta que su esposa le diga lo que tenga que hacer? Posiblemente no. Alguien dijo amén, pero no lo vamos a tomar en cuenta ese pecado. No es fácil. No es fácil ser mandado para que nos digan, usted tiene que hacer esto. Especialmente si viene de alguien que no conocemos. Y en este caso es un ángel. ¿De dónde saliste? Tal vez fue la pizza que me comí anoche, me cayó mal y tuve un mal sueño. Nos da temor que no coincida con los planes para nuestra vida. Déjeme decirle algo. Muchas veces las órdenes que Dios nos da no coinciden con los planes de nuestra vida. ¿Por qué no? Porque los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Porque nosotros estamos pensando en una vida que va a durar 80 años, 75, no sé cuánto va a durar usted. Estamos pensando solamente en este tiempo. Es por eso que hacemos tesoros. Es por eso que reunimos cosas, que guardamos cosas en nuestro garaje. Es por eso que compramos casas. Es por eso que compramos ropa y hacemos inversiones. Es por eso que estudiamos y nos afanamos por la vida. No estoy diciendo que nada de eso es bueno. Estoy diciendo que nuestro énfasis muchas veces está allí. Y nuestros planes muchas veces no coinciden con los de Dios. José no quería exponer a María. No quería decirle al mundo, María, yo no sé de dónde salió ese chamaco. Yo no sé de dónde salió ese bebé. Tenía temor del qué dirán. ¿A usted le da miedo del qué dirán? Las redes sociales son especiales para eso. Algunos nos dan miedo de que la gente no se dé cuenta de que fui de vacaciones y tengo que sacarme el selfie para que la gente se dé cuenta. Algunos tenemos miedo de que la gente no se dé cuenta que compramos el carro nuevo. Hay que sacarnos una foto con un selfie con el carro. Y algunas veces nuestras apariencias coinciden mucho mejor con nuestra vida, con el plan que tenemos para nuestra vida, que con el plan que Dios tiene para nuestra vida. En el caso de José, él tuvo que ser obediente a pesar de la opinión social. Algunos pensamos, me da miedo que no sepan que soy el hombre de la casa. Me da miedo que la gente sepa que no soy independiente. Me da temor que la gente piense que no soy suficiente para lo que hago. Entonces me estoy probando constantemente. Estoy probándole al mundo quién soy. Porque eso va con los planes para mi vida. Y mientras Dios nos está diciendo, usted no tiene que probar nada. Yo le estoy dando mi regalo de gracia solamente porque lo amo. Lo cierto es que José recibió órdenes de quedarse con María y no se quedó pegado en apariencias. Es mucho más fácil seguir la corriente que seguir a los demás. ¿Cuándo fue? Hace poco. Déjeme recordar. A ver, le pregunté algo a mi hijo. Me vino hablando de un nuevo juego de video. Nos vino hablando, creo que fue la semana pasada. Yo recuerdo que estábamos en la cocina, pero no recuerdo el nombre del videojuego. Entonces me dice, papi, mami, hay un nuevo videojuego, y empezó a hablarnos y cuando habla del videojuego nos cuenta la historia de todo, hasta el copyright nos dice. Y le preguntamos, ¿y por qué te gusta ese videojuego? Si nunca lo has jugado. Dice, pero todos lo juegan. Todos mis amigos lo juegan. Y muchas veces usted no se da cuenta, pero nosotros actuamos así, de esa misma manera. Y es por eso que tenemos las cosas que tenemos, que hacemos las cosas que hacemos, que actuamos de la manera que actuamos, que vemos las cosas que vemos, que compramos las cosas que adquirimos, porque todo el mundo lo hace de esa manera. La historia de Navidad prueba lo contrario. Cuando la gracia nos pide obediencia,
nos sometemos a pesar de que vaya en contra de la corriente. Santiago lo dice claramente. Si tenemos fe y no la hacemos, eso no tiene ningún valor para nosotros. ¿Cuánto usted hace en su día, en su semana, por fe? ¿Qué cosas hace usted por fe? ¿O es más un asunto de, bueno, yo sigo la corriente, esto es el trabajo, esta es la vida, estos son los mandados? Porque el miedo del qué dirán nos paraliza. Y no podemos pensar que la gente va a decir eso de mí. Y no usamos la gracia de Dios. Estoy pensando si quiero compartir lo que estoy pensando. Sí, claro, alguien me va a decir que sí, por supuesto, chismosos. No me enorgullece. Usted sabe, la vida de un pastor a veces tiene mucha presión, porque se espera de nosotros un estándar, se espera de nosotros un tipo de comportamiento, se espera de nosotros varias cosas. Fue hace varios años y no recuerdo la situación exactamente, pero requería que fuéramos tanto yo como Jenny. Y Jenny no quería ir a este asunto particular. Y entonces yo saqué la tarjeta de pastor y le dije a ella, ¿por qué tengo que ir?, me preguntaba. Y yo le dije, bueno, porque usted es la esposa del pastor. No sé cuántas veces le he pedido disculpas por eso. Eso es una estupidez. Porque yo estoy tratando de agradarles a ustedes para quedar mal en mi familia. Y el primer ministerio que yo tengo es mi familia. Pero más allá de eso, el primer ministerio que yo tengo es con Dios. Y generalmente lo estamos haciendo día con día, estamos haciendo eso con Dios. Yo voy a hacer esto porque la gente lo hace de la misma manera. Y Dios nos está diciendo, no, pero yo quiero que vayas por aquí. Y nosotros le decimos, no, es que por aquí va todo el mundo. Y nos gusta más. La obediencia no se mide por la opinión social. Último personaje. En esa misma región, volvemos a Lucas, capítulo 2 ahora, versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Una vez más, llenos de miedo. La gracia de Dios da miedo a veces, porque no sabemos qué significa. No la entendemos. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo una vez más? No tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha pasado y que el Señor, esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. A pesar del temor, los pastores reciben una noticia. ¿Qué hacen con esa noticia? Es esperanza puesta en acción. Y eso se llama adoración. Muchas veces recibimos noticias y eso nos alarma, especialmente en estos días. Noticias de guerras, noticias de política, noticias de precios, noticias del mal acrecentándose. Todos hemos recibido noticias malas esta semana, de alguna u otra manera. Pero la Biblia dice que Jesús viene a traer buenas noticias, que Él mismo son buenas noticias. Esta es la palabra evangelio, significa eso, buenas noticias. Es lo que usted y yo deberíamos estar compartiendo diariamente, porque la gracia de Dios ha sido depositada en nosotros
y deberíamos estar compartiendo esas buenas noticias diariamente. Cuando una noticia nos produce temor, nos paralizamos. Pero después, cuando esa noticia trae esperanza, tomamos acción. Hay algo que hacemos. En el caso de la Biblia, esa acción se llama adoración. A pesar del miedo, a pesar del no sé, a pesar del qué dirán, si usted toma esto como parte de su tarea divina, usted la puede convertir en adoración. Algunos de nosotros seguimos la voluntad de Dios por miedo, por temor, porque el mundo está lleno de malas noticias. Y algunas de ellas no vienen de ángeles, vienen de los ángeles, pero tal vez no vienen de ángeles directamente. Y algunos de nosotros pensamos, no puede ser que con tantas malas noticias nosotros podamos pensar que debemos hacer algo por Dios en esta situación. Los pastores eran tipos que estaban socialmente separados. Eran lo más bajo de lo bajo en la sociedad, en términos de hombres, porque también las mujeres y los niños estaban en una escala aún más baja que ellos. Pero estos tipos eran sucios, olían a oveja, nadie los quería, eran maleducados, eran un grupo, eran parias, eran hechos a un lado, nadie los quería. Y sin embargo, Dios los escoge para darles las mejores noticias y no se paralizan. La característica de todas estas personas es que todos ellos tuvieron miedo. Y muchas veces cuando Dios nos da su gracia, nos llenamos de temor. Porque decimos, no tengo suficientes pruebas, no soy suficiente. ¿Qué dirán los demás? No entiendo, no quiero. Y ponemos excusas. Pero Dios quiere regalarnos su gracia en esta Navidad. Aún en medio del temor que usted tenga. Aún en medio de su circunstancia. Aún en medio de lo que digan los demás. En cada caso, la frase de parte de Dios fue la misma. No tengan miedo. ¿A qué es lo que usted le tiene tanto miedo en esta Navidad? Que lo mantiene paralizado. ¿Qué es? ¿Qué vas a hacer con la gracia que Dios te ha dado? ¿Vas a hacer algo? Dios te está dando el regalo de la gracia para que hagas algo con ella. Voy a terminar con esto antes de que suba el grupo de alabanza. Hoy en la mañana estuve revisando mi Facebook. Sí, yo tengo Facebook. Y me encontré lo que publicó un amigo mío. Y se los voy a leer literalmente. Acaba de cumplir, solamente ayer cumplió años. Y dice, 58 Navidades. ¿Cuántos años tienes?, me preguntaron. Y respondí, 22. Después de reírnos, expliqué que esos son los años que me quedan, no los años que tengo. Esta vida es hermosa y a la vez como agua entre los dedos es un soplo. Por ello podemos vivirla con los ojos y con el corazón en la eternidad arriba, en Dios. Me despierto en paz, me despierto con fe, con salud, con libertad, con dignidad y con esperanza. Y usualmente así me voy a la cama. Vivo muy agradecido. Pero después dice esto: saludo a mis enemigos. Algunos creen que no lo son, pero generalmente hacen méritos para hacerlo. Y me son casi indispensables estos enemigos para poder crecer. Disfruto leer su falsa sonrisa y su mirada vacía, especialmente cuando puedo servirles. Mi abrazo y mi bendición a los que me quieren siempre está abierto, a los que me dejan sentir su amor. Les pido por mi nuevo año de vida para que me añadan a su lista de oración. Hace unos días empezó a llegar regalos y celebraciones. Muchas gracias, dice. No debo olvidar que hace 8 años
estuve casi muerto y en ese colapso sepulté un pasado de sombras. Luego fue como resucitar. Dios me sanó y esta vida que me dio me gusta más. Y esa es mi pregunta para usted. ¿La vida que usted tiene hoy le gusta más que ayer? Dios le ha dado gracia para que usted viva esta vida. ¿Qué va a hacer con ella? Señor, es por tu gracia, por tu Espíritu que nos da esa gracia, que hoy estamos aquí y queremos tener la convicción de saber que eres tú que cada día nos da el respirar, que eres tú el que cada día nos da la bendición de sabernos perdonados, de sabernos salvos, de sabernos aceptados, de sabernos amados. Y Señor, yo pido por cada uno de nosotros que sepamos hacer algo con ese regalo, que no lo dejemos en el garaje, que no lo dejemos en la esquina del closet, que lo pongamos en práctica, porque si no, ¿qué estamos mostrando? Gracias por tu gracia, la aceptamos y la queremos vivir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.